Amigos de La Voz Viva, el tema de hoy es crímenes contra la humanidad, barbaries que azotan el mundo, que desacreditan, que abochornan a la humanidad. El 8 de julio, 3 jóvenes israelíes fueron secuestrados por milicias de Hamas o milicias terroristas que operan en la Franja de Gaza. A consecuencia de este secuestro y muerte de estos 3 jóvenes israelíes, Israel desató una dura ofensiva contra la Franja de Gaza. Eso todos ustedes lo ven diariamente en las noticias. Y es una preocupación a nivel mundial. Sin embargo, este comentario va enderezado a denunciar, a señalar y a precisar el grado de, ¿cómo diré? El grado de bajo a que ha caído la conducta humana. O quizás siempre ha sido así, porque la historia está llena de barbaries. El ser humano es la única especie, el único animal que mata a uno de su propia especie como cuestión de rutina. Por ejemplo, un gallo mata a un gallo, pero es un gallo entrenado por los propios seres humanos para reflejar un conflicto y desarrollar un conflicto a muerte. Por eso es que en sociedades donde prevalece un espíritu de sensibilidad y de cuidado y de respeto por la vida animal, se prohíben las peleas de gallos. Porque el gallo mata al otro gallo porque está entrenado por el hombre y puesto, echado a pelear para diversión del hombre, que refleja su propia conducta en los gallos de pelea, me refiero, porque hay unos gallos que lo que están es en tener unas cuantas gallinitas y ya, y seguir su vida, su breve vida normalmente. Sin embargo, el ser humano elabora sistemas para la muerte de sus semejantes. Ahí está el caso de las bombas atómicas lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki. Una barbarie que dejó, qué sé yo, 300.000 muertos de un solo plumazo. Y así, todas las guerras, todas, ninguna guerra tiene justificación. Desde ningún punto de vista, ni moral, y algunos dicen que económico. Pero es que usted no tiene derecho a apoderarse de lo ajeno mediante el instrumento de una guerra. El hombre no acaba con toda su ciencia de entender que la vida humana es inalienable. Esto que está pasando en Siria, precisamente, ahí están las brigadas deterministas, fanáticos religiosos, y las matanzas que está haciendo por su parte el presidente Assad son horribles, y todo queda impunemente porque Assad tiene el respaldo de Rusia en las Naciones Unidas y no hay manera de que las Naciones Unidas puedan intervenir en Siria. Igualmente está pasando en Israel. Estados Unidos protege como un hijo a Israel en todas, excepto algunas variaciones que estamos viendo por parte del presidente Obama. Pero las noticias, esas imágenes que llegan a través de la internet, de la televisión, de los periódicos, de las revistas, son sencillamente espeluznantes de lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Por muchas razones que invoque, por muchos fines de autodefensa, porque es verdad que los terroristas de Hamas y los terroristas palestinos, a través de la historia, han tenido también
una actitud sanguinaria y sangrienta contra el Estado de Israel. Y la irracionalidad de los árabes, todos, con sus amenazas históricas de echar a Israel al mar, también son improcedentes. Pero en este caso, en el caso que nos ocupa hoy día, estamos viendo que cerca de 1.500 palestinos han muerto ya en esta campaña desde el 8 de julio de este año. A consecuencia del secuestro de 3 jóvenes, Israel ha desatado una misión cuyo fin sangriento es el exterminio y la muerte de civiles, como todas las guerras. Porque en todas las guerras la mayoría de las bajas son civiles. Y las guerras, como he dicho, no resuelven ningún problema. La guerra, como en sentido general, es una impropiedad y un crimen contra la población civil indefensa. Porque unos señores allá arriba determinan que la manera de defender los intereses nacionales, mentira, es iniciar un proyecto de guerra. Murieron 6 millones de judíos, fueron asesinados, fueron vilmente ejecutados mediante sistemas en el que se industrializó el mecanismo de muerte, el exterminio en cámaras de gas. Y ahora los judíos están haciendo prácticamente lo mismo con los palestinos en la franja de Gaza. Stalin mató 13 millones de personas durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, con los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, se llevó cerca de 300.000 personas inocentes, civiles. Nadie tiene moral. Nadie tiene moral en el mundo, en este mundo, para decir que nosotros no. Sí, todos lo hacen. Los ingleses hicieron lo mismo, los españoles hicieron lo mismo con los indios. O sea, parecería que el recurso de la muerte, por llamarlo así, el vicio de matar y de asesinar de los homicidas, parece que es el sistema, que es lo normal. Y eso mismo, hoy, en el escenario pequeño de Israel, pequeño en cuanto al espacio y pequeño en cuanto a que no es una guerra mundial, está, pero puede llevar a una confrontación de naturaleza indescriptible. Nadie sabe a dónde puede llegar eso. Lo mismo que está pasando en Rusia hoy día, en los territorios de Ucrania, que era parte de la antigua Unión Soviética. Es una cosa que usted se pone a pensar y a meditar, y usted no encuentra razón, no le encuentra sentido a la guerra. La guerra lo que hace es descuartizar a los seres humanos, dejar niños mutilados, romper con esa arma, mutilar para siempre el espíritu de esos niños, víctimas de las guerras. Y ahora el caso que nos ocupa es el de Siria y el de Palestina. Los israelíes y los palestinos llevan más de 2000 años en este conflicto, comenzando desde que Abraham, que es el padre de las 3 religiones principales de la humanidad, el cristianismo, el judaísmo y la fe musulmana. Sara no podía tener hijos a los 80 años, según las Sagradas Escrituras. Y Abraham tuvo un hijo con esclava, con Agar. Ese hijo se llamó Ismael. Pero ¿qué pasa? Cosas, misterios de la Biblia. Sara viene y de momento queda embarazada de Isaac. Y la progenitura se la dan a Isaac. Y no así a Ismael, que fue el hijo que tuvo Abraham con la esclava. De ahí nace la división entre árabes y judíos. Según ese relato bíblico y según la historia, los israelitas, los judíos,
y los llamados árabes y los árabes son semitas. Son semitas, son hermanos, son primos hermanos. Vienen de la misma raíz, no son dos razas diferentes. Los judíos de verdad no son los judíos rubios, teutónicos, que usted, de ojos azules. No, esos no son los verdaderos judíos. Esos son los judíos askenazis, que surgen en el norte de Europa, hacia la Unión Soviética, en Europa del Este. El verdadero judío es de tez trigueña, como el árabe, es semita, son semitas. Tanto los judíos como los árabes y los palestinos son hijos de un mismo padre, no son razas diferentes. Sin embargo, llevan más de 2000 años peleándose ese pedazo de tierra y no pueden vivir en paz. Todo comienza, esa tierra originalmente estaba la zona de Palestina, donde está Israel, donde está Jerusalén. Esa tierra ha pasado por muchas manos, comenzando con los egipcios, los filisteos, los cananeos. Esa tierra ha pasado por muchas manos. A Israel se le prometió en la Biblia, según la Biblia, esa tierra donde brotaba la leche y la miel por parte de Dios, de Jehová, el Dios judeo-cristiano. Estamos hablando de un pequeño espacio con relación a la inmensidad de la tierra. Pero tanto judíos como palestinos, árabes, se han prendado tratando de quedarse simultáneamente cada uno con esa tierra. No pueden convivir. Los árabes se pasan amenazando a Israel por su parte, de que los van a echar al mar. Y en 3 guerras que han tenido desde 1948, no han podido con Israel. ¿Pero por qué no han podido con Israel? No han podido con Israel porque Israel, en el proceso de la diáspora, que estuvo rodando por el mundo, por Europa, acumuló mucho conocimiento y mucho dinero. Es proverbial el talento de los judíos para mantener el dinero. Es proverbial también la gran capacidad de los judíos para las ciencias y el conocimiento. Y no hay arma más poderosa que el conocimiento, sobre todo en este mundo moderno. Israel amasa los 2 recursos más poderosos que puede tener un pueblo: el conocimiento y el dinero. Los judíos no juegan con su dinero. Es más, yo diría que está en un sentido, como cuestión de interpretación mía personal, el Dios de los judíos es el dinero. Los judíos viven y se desviven por el dinero. Sin embargo, retomemos el tema. Volvamos al tema de esta conversación. El tema de esta conversación es la barbarie humana, como las guerras que no tienen ningún tipo de justificación, que no se justifica la guerra, y menos el resultado directo de la guerra, que es la muerte. O sea, la guerra es una empresa de muerte y es motivo de vergüenza, debiera ser motivo de vergüenza, de vergüenza para todos los humanos, para toda la raza humana. El recurso de la guerra, la miseria de la guerra, porque la guerra es un bochorno y es una miseria. Y estas escenas que vemos de atrocidades cometidas día a día en la televisión y en los medios digitales, de niños destrozados en la franja de Gaza, de ese abuso de fuerza
que tiene Israel con el pueblo palestino. Independientemente de que sabemos que los palestinos no son fáciles. Sabemos de las atrocidades y de la barbarie que han hecho y de las barbaries que han hecho los palestinos en contra de Israel. Pero dos males no hacen un bien. Israel, precisamente porque es una nación que está bendecida con el conocimiento, a tal punto es el dominio de Israel del conocimiento, que Israel, que tiene un 2% de la humanidad, se ha llevado 29 premios Nobel en diferentes disciplinas de la ciencia. O sea, no es que ellos sean, como ellos dicen, que son un pueblo favorito y escogido. Yo no creo que Dios tenga pueblo favorito. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos tenemos la misma aceptación ante los ojos de Dios. Yo no creo que ningún pueblo sea pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios son aquellos que componen el pueblo del amor. Aquellos que tienen fe en nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra y del universo y de todo lo que se mueve, de lo que se ve y de lo que no se ve. Israel ha tenido también una historia de sufrimiento, precisamente debido a esa intransigencia. Precisamente debido a esa intransigencia. El pequeño espacio que se disputan árabes y judíos se encuentra ubicado en un conflictivo lugar. Las crónicas más antiguas, documentos pulseadas entre Egipto al sur y Mesopotamia al norte, estamos hablando de hace más de casi 3000 años. Luego vinieron las conquistas asirias, babilónicas, persas, griegas, romanas, árabes, cristianas, turcas e inglesas hasta ahora este siglo, hasta llegar al día de hoy en que se eterniza la confrontación entre pueblos arraigados a esa tierra que para respaldar sus derechos se basan en sus propias narrativas de que esta tierra es mía y de que esto es mío. Ellos han convivido ahí durante miles de años, árabes y judíos, que como ya dije son semitas, son dos pueblos de una misma raza. Son dos pueblos de una misma raza. Los verdaderos israelitas o israelíes, usted no lo diferencia de un palestino ni de un árabe, tienen el mismo corte. Son semitas, hijos de Sem, el hijo de Noé, uno de los hijos de Noé. El rey David y Salomón gobernaron, y los reyes judíos gobernaron esas tierras por 1000 años, hasta que los árabes, principalmente de lo que es hoy Babilonia, de lo que es hoy Irak, invadieron. Y luego entonces, hace 2000 años, en el año 70 de la era cristiana, los romanos expulsan a los judíos de la tierra de disputas. Y de ahí los israelíes se pasaron dispersos por el mundo en la diáspora. Pero de nada sirve ni este ni ningún otro comentario. Ese es un conflicto que lleva 2500 años. Lo que estamos denunciando en este comentario es que a Israel se le ha ido la mano en este operativo de Gaza. No hay derecho a un despliegue de tanta fuerza. Ya van por casi 2000 muertos
los palestinos que han caído en esta incursión israelí. Sobre todo niños, mujeres, población civil. Es verdad que la gente de Hamas, los terroristas que oponen como brazo armado y lanzan cohetes contra las poblaciones civiles de Israel, esconden las armas y las municiones en hospitales y escuelas. Eso es un hecho comprobado, eso no es una especulación mía. Pero aún así, no hay derecho a esa matanza despiadada que está realizando Israel a través de sus ejércitos contra una población indefensa, pobre. Esos palestinos, la familia vive con 200, unas familias de 9 y 7 personas, viven con apenas $250 al mes, hacinados, arrinconados, en la franja de Gaza, que apenas tiene 360 kilómetros cuadrados. Es una vida de infierno. Y ese infierno de sobrevivir todos los días, que sobreviven gracias a la ayuda y a las aportaciones de países amigos y de personas que remesan dinero a Palestina para sus familiares. Además de esa miseria endémica permanente en que viven los palestinos en la franja de Gaza, entonces ahora esa lluvia de bombas y cohetes de avanzada tecnología y la aplastante fuerza del ejército israelí han aumentado la desgracia y la zozobra de esta gente. Pero esta no es una denuncia contra Israel, es una denuncia contra la guerra, la barbarie y la política de exterminio que se ejecuta en la guerra. No vamos a acabar con la guerra, porque está escrito en la sangre de los hombres, en el genoma humano parece que está escrito que el ser humano, que la raza humana, sin razón, porque pudiéramos vivir en un mundo de paz, de armonía, pudiéramos compartir la riqueza de esta tierra hermosa, de este planeta propiciatorio, y vivir en paz. Pero no hay paz en los corazones de los hombres. Así que mi llamado hoy es que todos oremos por la paz, y que todos, sin odio contra Israel, porque indudablemente que Israel es un botón de luz para la humanidad, su conducta, su manera, la manera el ejemplo de cómo ese pueblo ha sobrevivido y de cómo vive y de cómo prospera y de sus aportaciones a la ciencia y al conocimiento de la humanidad entera, las grandes aportaciones científicas de Israel a la humanidad son de todos conocidas. Así que oremos por la paz en Israel y en el pueblo árabe. Que Dios ponga luz en sus corazones. Mientras tanto, levantemos una voz de denuncia contra la guerra. Porque la guerra, definitivamente lo que hace, nada se gana con la guerra ni nada se resuelve con la guerra. La guerra es un bochorno para toda la humanidad, para todos los seres que tengamos sensibilidad, o que tenemos sensibilidad, o que tengan sensibilidad. La guerra es un bochorno. Y lo que deja es muerte, dolor, lágrimas y sacrificio. Así que amigos, esta ha sido La Voz Viva con Sucre Vázquez desde Miami.